pueblo mío, una y otra vez. En tus curvas, cerros y bajadas, me encontré conmigo, me besó tus montes, me abrazaron ríos. Hoy necesito escucharte una y otra vez. Hoy necesito escucharte, Andresito, pueblo mío, una y otra vez, para conocer tu historia. Andresito, Andresito, una historia, mil relatos. Muy buenos días, tercera edición de esto que es Andresito, una historia, mil relatos. Podés seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, en YouTube y también ahora con esto que es la programación de entrevistas en radio. La verdad que es una alegría para nosotros. Dos oportunidades no hemos podido salir por falta de suministro eléctrico. En esta ocasión estamos aquí en los estudios de la radio 105.3 con Margarita Schereiner. Esto va a quedar grabado después y también a partir de mañana va a empezar a sonar grabado después del programa de TT Kibis, ¿sí? A la tardecita, ahí lo vas a poder escuchar también. Tal vez alguno de los que trabaja y por ahí no puede estar prendido a la radio en este horario, mañana va a poder escuchar y seguir la entrevista grabada desde el capítulo 1, desde la primera entrevista y así en adelante si Dios quiere, ¿sí? Sin más, vamos a nuestra entrevistada que está acá, Margarita Schereiner. Buenos días, Margarita. Buenos días a todos los oyentes de este pueblo que yo lo conozco desde que vine hace tantos años. ¿Viste? Les deseo mucha felicidad a todos. Bueno. Bien, Margarita, en la invitación, ¿sí? Decía que usted fue la primera enfermera de Andresito. ¿Eso es así, Margarita? Así es, así es. Yo cuando vine en el año 81 tenía que haber venido ya mucho más antes, pero no había vivienda. Entonces me vine en el 80, 81. Pero cuando vine ya había médicos, los doctores Matea estaban. ¿Viste? El doctor Chelo creo que también, ¿viste? Pero enfermera no había ninguna todavía, entonces tuvimos que poner mano a la obra, atender al pueblo como siempre, como tiene que ser. Siempre estuvimos siempre estuvimos en atender a la gente como tiene que ser, ¿viste? Eso no había problema. Con Ana María Barchuk. Perfecto. Como habían algunas colonias antes del plan de colonización de Andresito, yo escuché nombrar a enfermeros, por ejemplo, como Tito Segovia, como el sargento Harnum ahí de Seado. ¿Usted se acuerda de algo de Segovia, por ejemplo? Tito Segovia ya estaba mucho más antes, pero en Cabureí, y después atendían con la doctora Schwartz, Marta Schwartz, de Puerto Iguazú, junto con el doctor Villalba Ángel. ¿Viste? El Villalba Ángel atendía en Puerto Andresito porque era odontólogo. ¿Viste? Él trajo su camilla, estaba ahí, pero años estuvo la camilla ahí, pero después desapareció la camilla. No sé dónde fue. ¿Viste? Las cosas, si nadie no está en el lugar, desaparece y se cuida. O sea, Puerto Andresito tenía un consultorio odontológico. Tenía ahí. un consultorio odontológico, entonces con la doctora Marta Schwartz atendían ella Cabureí, ¿viste? También creo que atendía Puerto Andresito. Pero ahí nomás, esos dos puestos nomás estaban, atendía directamente de Iguazú. Venían la gente. Ella no venían con auto, venían a caballo. Cruzaban a caballo el parque. Sí, es toda una historia. ¿Viste? Cuando nosotros vinimos, ellos ya vinimos, entonces ya no estaban más. Ya no estaban más, porque entonces nosotros atendíamos. Bien. Sí. Bien. Margarita, cuéntenos sobre su infancia, ¿sí? ¿Dónde nació usted? ¿A qué se dedicaban sus padres? ¿En qué lugar nació? Yo nací en El Dorado, Misiones,
en el hospital viejo que está ahí en el kilómetro 4. Ahí yo nací. Mamá dice que yo era un parto muy difícil, pero mi papá se dedicaba a hacer embutido y tenía su chacra, ¿viste? Criaba animales, todo, ¿viste? Pero con mi mamá, nosotros de chiquitos siempre le ayudamos mucho en la fábrica de embutido a él. Yo hasta hoy todavía me acuerdo con todas las cosas que teníamos que hacer. ¿Sí? ¿Y ella qué hacía? Su ¿Quién? mamá. Ella era enfermera, pero Bien. cuando se casó con papá, nos cuidó a nosotros. Bien. ¿Y usted cómo llegó desde ahí del Dorado a estudiar enfermería, Margarita? Ay, mi mamá tanto quería que yo estudié enfermería porque el papá de ella era enfermero, ella era enfermera, entonces la hija también tenía que ser enfermera. Y bueno, entonces nosotros nos comunicamos con la Patricia Kennedy, la del IMI. Ella me enganchó para seguir estudiando en Corrientes Capital, mire, pero con la idea de que cuando yo me reciba de venir y trabajar en el hospital del Dorado. Y así fue. Se recibió y vino a trabajar a El Dorado. En El Dorado. Bien. ¿Estuvo trabajando en El Dorado mucho tiempo? ¿Después se fue a Sí, dónde? unos 2 años. Bien. ¿Y Sí. de ahí se fue a dónde? No, después se abrió ¿cómo se llama? La colonización de Andresito, entonces el doctor Arjol quería que yo me venga como enfermera universitaria a trabajar acá en la zona, porque no tenía que ser auxiliar, tenía que ser gente con conocimiento, porque es una zona con necesidad de profesionales. Entonces me vine. ¿Pero vino del Dorado o estuvo en Iguazú un tiempo primero? Sí, ¿no? primero en Iguazú, porque acá no había vivienda. Entonces estuve primero en Iguazú y después de cuando estaba lista la vivienda, ahí nos avisaron, ahí me vine. El doctor Schmidt, el director del hospital, me mandó con una camioneta. Llegamos pasando hasta el Yacuica, hasta la casa de Don Becker, porque llovió mucho. Entonces tuvimos que quedar ahí, pero cuando nos vio Eliseo Ortega nos vio, él me trajo hasta acá, hasta Almirante Brown. Y ahí fuimos a la casa de Matea y Matea me dio la llave de la casa y ahí me metí, ahí donde yo estoy hasta hoy en día. Bien. Sí. ¿Llegó con lluvia entonces? Con lluvia, sí. ¿Cómo era quiero que recuerde cómo era ese primer día que usted llegó? ¿Cómo era el lugar? ¿Con qué se encontró? Nosotros cruzamos no por ese puente donde ahí había una pasarela nomás. Nosotros cruzamos por el otro lado, por donde hay un puente nuevo ahora. Allá Bueno, por la zona de EMSA. Por ahí cruzamos para llegar hasta la casa de Matea. ¿Sí? ¿Viste? Porque ahí había una pasarela nomás. Ahí se cruzaba a pie, iba y venía a pie. ¿Sí? No, pero bien, gracias a Dios, ¿viste? Siempre estuvimos bien acá. Estuvo en la casa donde está ahora. ¿Llegó con hijos, Margarita? Con Uco y Aldo. ¿Eran chiquitos? Sí, chiquitos eran. ¿Cómo era trabajar, tenerlos a ellos también? ¿Complicado? No, porque estaba en la escuela 652. Ellos ya estaban inscritos, yo ni los inscribí. Estaban inscritos. Ya estaban inscritos, no sé quién los inscribió. Bien. ¿Usted llegó a conocer al teniente coronel Homero Enrique Jauregui? ¿Lo llegó a ver así personalmente? No. Cuando llegó ya no estaba. No, ya no estaba más. Bien. Justo en el año 81 fallece el coronel en Cuando Buenos yo Aires. llego, creo que justamente al poco tiempo que yo llegué, él falleció. Sí. Hace un tiempo atrás yo me comunicaba con el hijo de él que está vivo y él me contaba que el papá estuvo acá hasta último momento y la mamá lo vino a buscar en avión, lo llevaron y lo internaron y a la semana siguiente ya falleció justamente, ¿sí? ¿Qué era la USAP, Margarita? La unidad sanitaria era el primer puesto de salud que levantó Ratti. ¿Sí? ¿Qué era eso? La salita. Ahí. La salita de primeros auxilios tenía sala de internación,
sala de parto, tenía un consultorio médico, odontológico, tenía el oficio de enfermería, de farmacia, tenía para atender por lo menos, ese era el primer puesto que teníamos como bastante completito. Bien, yo le voy a leer textualmente algo que usted mismo me dio hace un tiempo atrás que tiene que ver con el detalle. Yo le decía a Margarita cuando veníamos para acá qué registro tan exacto tiene usted de los acontecimientos. Dice, el Centro Asistencial USAP se creó el año 1981, en el mes de noviembre lo inauguraron. La estructura del edificio constaba de una sala de espera, consultorio médico, consultorio odontológico, oficina de enfermería, vestuario, farmacia, sala de parto, sala de internación con 3 camas. ¿Sí? Sí. Y acá habla de consultorio odontológico. ¿Quién atendía ahí? La doctora Magrini. La doctora Magrini. Era la primera odontóloga. Sí, ella vino en el 81, junto con el... para trabajar en el INTA, creo que con el marido. Bien. Margarita, además de usted, cuando usted vino ahí a la USAP, a la salita, ¿quiénes más trabajaban en ese lugar? La Gladys Fontana. Gladys Fontana, que ella era enfermera, ella estudió enfermería en un instituto privado. ¿Viste? Y resulta que en la provincia no aceptaban el título de enfermería del título de enfermera del instituto privado. Entonces fui y comenté al doctor Schmidt en Iguazú. ¿Viste? Entonces me dice él, se recicla la Gladys que mande su título al Ministerio del Interior de Buenos Aires. Entonces una vez que está registrado en el Ministerio del Interior de Buenos Aires, entonces ella puede trabajar en cualquier lugar donde ella quiere en la República Argentina. Y así lo hizo, vino una hermana, llevó el título de ella y lo actualizó en el Ministerio del Interior, y así fue. Cuando ella tuvo, le llevamos a Iguazú el título ya autorizado por el Ministerio del Interior, y ahí empezó ella a trabajar como enfermera. Era mi segunda compañera. Yo necesitaba otra compañera de trabajo, aunque ella hacía el trabajo de mucama, pero yo igual le buscaba de enfermera, porque tenía los conocimientos suficientes para desenvolverse en esa actividad. Perfecto. Cuando hace un tiempito yo me comunicaba con la doctora Barchuk, Ana María, que nos sigue en el grupo, siempre comenta las publicaciones ella, y bueno, ella contaba que cuando vinieron con Hugo Matea, su esposo, atendían en una casa que está donde estaría el banco ahora, ahí cerquita estaban ellos en una de las 3 primeras viviendas del plan. Ellos adaptaron su vivienda para consultorio y ahí empezó a ayudarles primero esta Gladys Fontana, como usted decía, y después cuando usted vino fue la primera enfermera universitaria que tuvo Andresito, ¿sí? Y después ella se sumó junto con usted al trabajo, ¿no es cierto?, como auxiliar de enfermería y como mucama un tiempo también estuvo ella. Sí. Bueno, en realidad, viste, como no teníamos mucamas, ¿no? Viste, como ella era una enfermera, pero como no tenía en regular su título, entonces hacíamos nosotros ese trabajo. Lo que haya. Sí, de mucama hacíamos con Gladys. Todo, limpiábamos la salita como tiene que quede siempre linda, limpia. Porque eso no tiene nada que ver de que vos seas enfermera universitaria, el trabajo que hace. Eso no es ninguna deshonra, al contrario. Hay que ser sencillo en esas cosas. O sea, ustedes estaban para todo. Vale. Capaz que le tenían que cocinar a los internados. Así como el doctor Matea, que era chofer, tenía que hacer las derivaciones, llevaba una pala, ¿viste? Con la lluvia que había, tenía que atravesar los caminos, ¿viste? Con la pala para que él pudiese ir de viaje con el auto. No, él era chofer y limpiaba la ambulancia y todo. ¿Viste? Cuando vos venís acá no importa el trabajo que hace. ¿Viste? No es puro y exclusivamente médico o enfermera, no. Bien, recuerdo una anécdota que me contó mi mamá hace un tiempo. Yo tengo un hermano que es un poquito más grande que yo, que tenía asma y tenía que recibir una medicación inyectable a cierta hora de la noche, y dice que un día llovía torrencialmente y ellos no tenían paraguas,
y llegó la hora de ir a la salita y no sabía cómo hacer porque no quería sacar a mi hermano bajo lluvia. Entonces dice que estaban ahí viendo qué hacer y escuchan golpear la puerta y era usted que llegó con su bota, con su paraguas y con la medicación a hacer atención a domicilio. ¿Se hacía eso, Margarita? Sí, hacía eso. Sí. Porque sí, tenía mi bota, unas botas blancas, y con ese salía. Cuando cada vez que me llamaban para tener un parto, también tenía que salir de mi casa hasta la salita con botas, porque no había pavimento, todo barro. ¿Tampoco había luz eléctrica? Tampoco. No, pero para eso nosotros si había un parto, yo llamaba a Linder, que era creo que tenía algo que ver ahí en Cospal, para que él me prenda el grupo electrógeno, porque yo sin luz no podía atender ni un parto, entonces él iba y prendía, si había luz toda la noche. Bien, y si no había una emergencia, ¿la luz funcionaba durante el día nomás porque era Solo con motor? durante el día. ¿En qué horario funcionaba eso, Margarita? De las 6 de la mañana creo que hasta las 8 de la tarde, yo creo que de 7 a 7, sí. Bien. Margarita me dio escrito hace un tiempo todo el listado de las enfermeras y enfermeros que pasaron por la USAP. ¿Sí? Acá tengo una hoja completa entera Sí. con nombres: Margarita Schereiner, Gladys Fontana, Nena, Sí. la esposa de De Federico Roque, que trabajó Federico justamente Roque. en EMSA muchos Sí. años, ¿no es cierto? María Otto, por ejemplo, de Zimmerman. Sí. Jessie Volheim, Sí. que estaba con Emilio Volheim justamente. Méndez de Rivero, Romilda de Fátima, Lemos, Bienvenida, González, Luisa, Angélica Alarcón, Hartwing, Alberta, Ballesteros, Nidia, Pires, Marta, Petrolina, y sigue la lista, yo solo menciono algunos Margarita nombres. Reinheimer, esa se fue ahora a Soberbio, ahí en Albapuz está trabajando. Sí, todo esa. Sí, yo anoté toda esa gente porque si no, después yo me olvido. Está la lista completa, interesante el registro, como yo le decía, año a año, en este registro que va a quedar firmado. Los médicos que llegaban también, primero eran los Mateas, después de Mateas, un tiempo no hubo médicos, ¿viste? Estaba todo. Yo tenía que correr como médico, como enfermera y como médico, entonces se atendía igual a la gente todo lo que venía. Después apareció Huebra y el doctor Antunes. Pero resulta que teníamos nosotros como intendente a Otto, ¿viste? Weidelich, que no le quería a los porque Huebra era un morocho lindo, ¿viste? Y el otro era un boliviano, ¿viste? Entonces él quería poner los puntos a esa gente para que se vayan de acá. ¿Pero por qué? Nosotros necesitamos al médico. A mí que me importa si es lindo, si es feo, qué sé yo, es médico. Nosotros le atendíamos bien. Todas las cosas que querían los médicos, yo estaba al presente. ¿Viste? Y era la que más estaba usted porque Claro. era la enfermera universitaria a cargo de la USAP, ¿no es cierto? Junto Sí, con los médicos estaba. hasta antes de jubilarme, yo siempre hacía todos los gustos a los médicos. Yo después de enfermería pasé a estadística. ¿Pero para qué? Yo hacía estadística, pero yo tenía todas las atenciones de cada médico. Yo siempre con la estadística que uno hace, siempre lo llevaba allá arriba en la cima. ¿Viste? A todos los médicos, a Mendoza, a Bernengo, a Ruiz, al doctor Frojan. Y ahora mismo yo le mando un saludo, un beso y un abrazo a todos los médicos del hospital de Andresito, que yo los quiero y los amo muchísimo. ¿Viste? Yo siempre estuve siempre lo que ellos necesitaban, yo hacía. Yo necesitaba la computadora para mirar cuánto atendí. Me decían, Margarita, ¿cuánto atendí? Tanto, doctor, tanto. Pero siempre lo tenía todo en la cabeza. Pero eso sí que de tanto, porque me gustó hacer estadística, porque me enseñaron muy bien. Entonces, tuve una facultad muy buena, eso sí, muy buena, ¿viste? Que nos enseñaron de todo, ¿viste? Pero, y bueno, a mí cuando vio el doctor Schmidt de Iguazú que no hay personal de estadística, sacó una disposición y yo como enfermera de estadística, pero tenía que seguir haciendo enfermería, ya que estaba como enfermera jefe, bueno, hacía de enfermera jefe de estadística, pero sí, me arreglaba porque yo le enseñaba
enseñaba estadística al personal de enfermería, le enseñaba, no porque mis conocimientos que yo tengo no son míos, son los que yo adquirí para enseñar. Entonces hay que impartir. Compartirlo. Compartir. Margarita. No es para mí sola, es para enseñar. Entonces Bien. muy bien, enseñaba. Bien, Margarita, bueno, usted mencionaba a los médicos, este domingo es Día del Médico. Ah, justamente, sí, el 3 de diciembre. Con el grupo de Andresito, una historia, 1000 relatos, estamos preparando dos historias de médicos que estuvieron y están todavía acá entre nosotros para contarlas. Yo le mandé hoy a la mañana a la doctora Ana María Barchuk el enlace de la radio y ahora me manda el dedito ahí, está escuchando, desde Córdoba está escuchando, así que podemos saludarla a ella también. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para escuchar una canción, en este caso vamos a escucharle a Caraícho Toledo con una canción Mencho, Tape y Chacarero. En la página del grupo Andresito, una historia, 1000 relatos, hemos hecho un documental, si no lo viste, andá a la página Facebook e Instagram, mirá el documental completo, dura media hora más o menos, con parte de la historia de este personaje cultural tan valioso para nuestra historia acá de Andresito, compositor, músico, persona muy querida, y una de sus composiciones, de sus obras de arte es la que vamos a escuchar ahora justamente, y después de esto volvemos para seguir con Margarita Schreiner, tercera entrevista de Andresito, una historia, 1000 relatos. Mencho, Tape y Chacarero de Caraícho Toledo. Dale, metele. Discúlpenme si un momento dispongo de su atención. Si ustedes me lo permiten, quiero decirle de dónde vengo, quién soy. Para alguno, soy el tape, el mencho, el agricultor. Para otro, pajuerano, cinto ancho, chacarero y qué sé yo. La verdad soy campesino, pero honrado y trabajador. Sencilla es mi condición de cantor chamamecero, pero soy gaucho sincero y noble de corazón. Mi madre, mujer paceña, y sancosmeño mi papá, aunque no fueron letrados, me supieron inculcar el amor por el trabajo, a vivir con dignidad y a querer las cosas lindas de nuestra rica heredad. Nací en un rancho de adobe con techo de capií. Conocí de mi taí el rigor de la pobreza. Vi a mi madre con firmeza remendar los trapos viejos para cubrirme de pilchas y cobijarme en invierno. Mi cuna, una lona blanca con tiento sujeta al techo. Se leía en letra grande, de un lado 50 kilos y del otro 40. Era una bolsa vacía de harina de aquellos tiempos, trapo que también servía para blusas, camisas, pantalones y remiendos. Rogábamos, bien lo recuerdo, la guaina que no le quedara industria argentina en el pecho y los cunumí en la nalga los 50 kilos neto, porque era para risa y chanzas en la escuela y en el pueblo. Cuando aprendí a gatear entre gallinas y perros, mi chiripán boriajú arrastraba por el suelo y el arrorró de mi madre se me grabó en la memoria. Era un chamamé de Ernesto y Saco y el taita Coco Marola. Después calcé pantalones de grafa y puros remiendos, con un tirador de trapo que se ceñía en mi cuello porque había en los bolsillos galletas, trompo, balitas, liñadas y anzuelos. Cunumiro Baquiá, Teseré, Acajatá, que nunca quedaba quieto. De siesta entraba en los montes en busca de frutos nuevos, me metía en la laguna, recorría los esteros, sin escuchar los consejos que me daban mis abuelos. Saque la pora, mi hijo, no que vaya a contestarle el silbido al bombero. Misterio que tiene el campo, y a veces me daban miedo. En crudo y duros inviernos pisé descalzo la escarcha, checachaire puse el pecho a las heladas, a chereteo mojacú, fogones de madrugada. Así ayudé a mis mayores en el potrero, en la chacra. Cada semilla enterrada era una nueva esperanza. Ser boriajú no es vergüenza y es honrado el que trabaja.
Dormí en un catre de Huasca mi adolescencia y mis sueños. Las jergas y cojinillos me cubrieron de los vientos. En hora de madrugada y contemplando el lucero, la leche al pie de la vaca era el primer alimento. Tendal de cecina y charques colgaban de la cumbrera, y una vieja fiambrera era mi gran tentación. Allí había chicharrón, butifarra, queso, matambre. Con ello he aliviado el hambre en más de una ocasión. El pan nunca me faltó, por la gracia de Dios Padre. Gran cocinera mi madre, recuerdo su trajinar. Ella molía el maíz en mortero o anduá, con una batizocá para preparar el locro, con garrón, pata, mondongo, un delicioso manjar. Y en una olla de hierro afirmada en el estrebe, nos preparaba quibebe, embellú, tipiratí, guiso carrero, chipacuerito, maipú, alimento que da el campo. Y así me fui sustentando, sano y fuerte. Siento orgullo de lo nuestro cuando lo estoy mencionando. De paso voy afirmando de que esto me enseñó a no achicarme ante nadie y tan solo arrodillarme ante Dios nuestro Señor. Puedo seguir relatando de esta cosa linda y nuestra, pero estamos en una fiesta y no los quiero cansar. Yo me voy a presentar y quitándome el sombrero, soy el Mencho, chacarero, pa' lo que gusten mandar. Hoy necesito escucharte, Andresito, pueblo mío, una y otra vez para conocer tu historia. Andresito, Andresito, una historia, mil relatos. Seguimos con esto que es Andresito, una historia de mil relatos, tercera edición hoy. Estamos aquí en los estudios de la radio con Margarita Schereiner, primera enfermera universitaria que tuvo la USAP, la salita para nosotros. Este programa va a empezar a ser retransmitido en forma grabada los días sábados después del programa de Tete Kibis, a la tardecita. Así que si no podés escucharlo hoy o sabés de alguien que le gustaría estar para rememorar estas épocas de los comienzos, de lo que fue nuestra ciudad ahora, podés decirle que va a estar no solo en las redes sociales, Facebook e Instagram, sino que va a ser retransmitido también aquí en la programación de la radio. Nosotros como grupo de Andresito, una historia de mil relatos, somos un grupo independiente conformado por 6 personas. Esto es sin fines de lucro, o sea, no es que cobramos algo, no tenemos ningún tipo de beneficio personal haciendo esto, simplemente queremos hacer un aporte para recuperar, conservar y difundir la historia. Tampoco tenemos intención de contar las cosas tal como pasaron, porque es muy difícil de hacerlo, eso ya pasó. Lo que sí contamos son relatos de distintas personas que vivieron esta historia y enriquecen la mirada de esos hechos. Quería decirles que para fin de año, el día 20 de diciembre, el miércoles 20 de diciembre, a las 2 de la tarde, vamos a tener una edición especial del programa Andresito, una historia de mil relatos, con transmisión en vivo a través de YouTube y después también va a estar cargado en las redes, con todo el grupo, con entrevista a 4 personas en 2 bloques. En un primer bloque van a estar Luisinho, Pozán, que fue uno de los pioneros acá del lado brasilero, junto con Buga, Jans, van a estar juntos ellos contando cómo era la época de la balsa, la época del pase. Luisinho, una persona que aportó muchísimo. El otro día me estuve comunicando con él y dice, yo llevé a mucha gente acá a Panema cuando no tenían hospital ustedes todavía, iban hasta allá, pasaban en bote de madera. Y después en el segundo bloque van a estar Rosa y Nito Saburak, también pioneros acá de esta zona con lo que fue el comercio de rubros generales La Primavera, uno de los primeros mercados junto con la cooperativa de servicios que tuvo el padre de don Bruno Beck. Aquí también en el centro de Andresito van a estar ellos contando con la primera estafeta postal de acá de esta zona. Pero nosotros ahora vamos a seguir en esto que es Andresito, una historia de mil relatos, con Margarita Schereiner. Estuvo contándonos parte de su historia.
justo en el medio yo le mandaba un mensajito a la doctora Ana María Barchuk y me decía que está escuchando desde allá, así que le mandamos nuevamente un saludo a ella, a la gente que nos sigue en las redes sociales también. Margarita, cuando usted llegó acá a Andresito, ¿quiénes eran los primeros médicos que estaban cuando usted vino? Creo que ya los mencionó. ¿Qué se acuerda de ellos? Matea y la doctora Ana María Barchuk. Bien, ¿qué se acuerda de ellos, Margarita? Y trabajaban, como siempre tenían que, cada vez que venía alguien, le golpeaba venían ahí en la salita, y yo, si no estaban ellos, yo le buscaba. Pero nunca ellos se negaron a atender a alguien, nunca. Siempre ellos venían, ahí estaban dispuestos a atender a cualquiera, derivar, había uno solo que hizo un problema ahí. No había horario, ni feriado, ni nada. Sí, para derivar, todo, siempre ellos. Hasta como Matea a veces atendía Puerto Andresito, también se iba. Yo, ¿cuántas veces me fui junto? Nunca fue solo. Y con todo eso le hicieron problema a Matea, que dice que ocupaba la ambulancia para cosas personales, nada que ver. Sí, para eso siempre fuimos junto con Ana María, o me fui yo, ¿viste? Pero siempre había nunca, pero la gente inventaba cosas. Margarita, ¿qué se acuerda de Armando Chenlo, del doctor? Él estuvo desde el año 81, creo. Sí, me atendía en su casa en forma particular. ¿Qué se acuerda de él como persona, como profesional? Como profesional, bueno, una excelentísima persona. Yo no me puedo quejar del doctor Chenlo, porque cuando se fueron los Matea, de acá, ¿quién nos ayudaba a atender todos los partos, los accidentados, las enfermedades? Era Chenlo. Nosotros solo le llamábamos y Chenlo venía a atender, ¿viste? Porque no había otro médico. Pero Chenlo era Él le enseñó a usted varias cosas. Atender parto, hacer sutura, ¿viste? Todo eso. Sí, ese era doctor Chenlo, la verdad que era una eminencia. Tenía un ojo clínico como si fuera un laboratorio, no hacía ni falta pasar por laboratorio porque él ya detectaba lo que tenía. Un médico muy inteligente, sí. ¿Ustedes hicieron un pedido para que él fuera incorporado al servicio público? Sí, nosotros tuvimos que hacer un pedido para que él entre. Después que se fue el doctor Huebra y el doctor Antúnez, no teníamos médico. Entonces quedamos ahí sin médico. Entonces, en el año 88... ahí hicimos una nota para que entre el doctor Chenlo como médico. Y fuimos a hablar. Yo me fui con alguien más, a Iguazú a hablar con el doctor Schmidt, ¿viste? Con el director del hospital de Iguazú, ¿viste? Para que se le designe a Chenlo como médico de la sala. Porque nosotros no podíamos estar siempre buscándole a él para que él atienda a nosotros y a los pacientes de la sala, y él sin ningún beneficio. Pero entonces él atendía, ¿viste? Entonces le tuvo que nombrar al doctor Chenlo como médico de la sala. Bien. Sí. Margarita, usted contaba que eran poco personal dentro de lo que era la salita, ¿no es cierto? ¿Cómo se organizaban con las guardias o la atención a la gente? ¿Cómo hacían eso para...? Y bueno, no había problema para eso. Si yo atendía a la mañana, entonces estaba Gladys a la tarde, y si había cualquier urgencia que tenía que venir, ellos me llamaban, y entonces yo venía y le ayudaba a atender, ¿viste? Para eso ya le enseñé a hacer los partos a ellas también, ¿viste? Entonces, y así fueron aprendiendo, con la bienvenida Godoy, que también estaba de enfermera. No sé más quién era la otra que estaba ahí con nosotros, la Jessie Volgen también, María Zimmerman. Y bueno, entonces como la que tenía poco conocimiento, yo le enseñaba, y entonces ella, pero un ratito nomás, después ya cuando estaba todo listo ya me iba de vuelta a casa. Bien, Jessie Volgen, que está en Uruguay, ¿sí? Sí. No es Volgen el apellido de ella. Es Dos Santos. Dos Santos, Jessie Dos Santos, que Sí. está en Uruguay, y tenemos contacto con ella. También sigue las publicaciones del grupo. Ahí en la página está cargada su historia también. Margarita, Sí. en la USAP, ¿qué recursos tenían ustedes? Y qué recursos había, no había mucho, pero lo necesario había. ¿Viste? Ahí para medicación había un equipo de
para nebulizar había. Y entonces no había mucho, pero había lo necesario había. Bien. ¿Y cuáles eran los principales casos que atendían ustedes? ¿Se acuerda de alguno especial? De o alguno muy feo? obraje eran muchos. Sí, eso de se le caía un palo a alguien y eso se le derivaba afuera. Accidentes de obrajes, mordeduras de víboras. ¿Se acuerda de alguno así en particular? Hoy me decían a la mañana, hubo un chico, Dulcich, de apellido, que sufrió un accidente de tractor. Me decían hoy a la mañana también el papá del contador Rodríguez, que nosotros lo conocemos, también sufrió un accidente así fatal, lamentablemente, trágico, ¿sí? Y gente que seguramente ustedes lo tenían que atender a veces cuando llegaban con cualquier tipo de situación. No, de mordedura de víbora atendíamos, siempre había suero antiofídico, eso no faltaba. Y si faltaba un momento, no conseguíamos del Dorado, fuimos a Capanema y conseguíamos allá por el doctor Quintana, que vive ahí en Capanema, nos dio. Brasil en ese sentido siempre da la mano. No se puede quejar de Brasil. ¿Viste? Pues, si ellos te tienen que ayudar, te ayudan. No importa de dónde vos sos, de dónde venís. Bien, mientras Margarita se toma un mate acá, nosotros vamos a escuchar justamente un audio de un accidente que ocurrió en la chacra de Blanca Núñez, la que era secretaria del teniente coronel Jauregui, ahí en la zona del puerto. Me dijeron hoy que es la chacra ahora de Curilo sería. Un accidente que no fue un accidente fatal, por la gracia de Dios únicamente, y ella cuenta un poco los detalles, y después de escuchar este audio que ella me mandó el otro día, vamos a dar algún detalle más de este accidente. Accidentes de ese tipo eran los que atendían en la USAP con los recursos que tenían en esa época. Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, estoy festejando en Mercedes, en provincia de Buenos Aires, porque un sobrino se recibió, digamos, le dieron el visto bueno de gendarme ahora. Tenemos un gendarme en la familia, unos cuantos, otro más. Ah, yo me acuerdo, sí, ese era un peón de la señora Blanca. Sí, le cayó, no era un árbol, sí, era un árbol, pero era una planta de pindó, de esas altas que crecen en el monte, ¿viste? Y se ve que sacaron todos los árboles que estaban alrededor y esa quedó debilitada y le cayó. Y le sacó, ya después te voy a hacer un dibujito y te lo voy a mandar, le sacó toda la frente y el hueso del cráneo estaba pegado al costado por la piel nomás. Y sí, se veía el cerebro y entre ellos pasto y tierra. Me acuerdo, bueno, ahí le voy a sacar los honores a Matea. Matea no lo fue a auxiliar, lo fui a auxiliar yo. Y ya lo traían arriba de la planchada un camión. Y bueno, y nos encontramos en el camino porque sabíamos dónde era. Nos encontramos y subí, me fijé lo que era y le digo, vamos, acá no podemos hacer nada, arriba de una planchada un camión. Así que llegamos ahí a la salita, le envolví la cabeza con una gasa grande, le canalizamos para ¿cómo es? Para que no se deshidrate, para que, bueno, y ahí yo lo que tenía miedo eran las convulsiones, que no dé convulsiones por el gran golpe en la cabeza en el medio del parque. Y dicho y hecho, en el medio del parque el señor se le dio por convulsivar. Nosotros teníamos todo, o sea, medicación de urgencia teníamos todo, así que le inyecté lo que pude ahí arriba de la ambulancia. Y bueno, no pasamos por Iguazú. Como no íbamos en ambulancia, íbamos con una chata, una Ford roja que era del plan. Y manejaba el ingeniero agrónomo, como ya no me acuerdo el nombre ahora, no Azula, el otro ingeniero que estaba. Bueno, ya me va a venir por el nombre. Él manejaba. Y bueno, íbamos 2 personas creo que atrás también. El que me acuerdo que iba con nosotros era el polaco Erelú. El ingeniero manejaba la camioneta del plan, era una camioneta con cúpula.
Habíamos tirado un colchón, doña Blanca tiró un colchón y ahí lo llevamos. Y no pasamos por Iguazú porque no íbamos en la ambulancia. Yo no sé si la ambulancia estaba rota en ese momento, no me acuerdo. Yo sé que no pasamos por Iguazú. Pasamos directo a El Dorado. Con la suerte que cuando llegamos a El Dorado estaba el neurólogo, estaba el anestesista, estaban todos, porque era la tardecita, casi noche cuando llegamos al Dorado. Así que lo pasaron a quirófano y le hicieron una toilette, una limpieza, todo. Y sí, a los 20 días, 21 días, por ahí volvió a Andresito y siguió trabajando, al poco tiempo trabajaba. No me preguntes el nombre y apellido, pero no sé. Era, a lo mejor Azula se puede acordar. Eran peones de la chacra de Doña Blanca. Chau, chau. Bien, sí, ahí escuchábamos el audio de Ana María Barchuk, primera médica de la USAP, aquí de Andresito, del Servicio de Salud Pública. Y ella decía la camioneta roja. Yo le pregunté a Enrique Núñez, el hijo justamente de Blanca, y él me dijo, no era la camioneta del plan, porque la camioneta del plan era una blanca, esa roja era justamente de Jorge Smichowski, que menciona aquí Ana María, y dice que el otro ingeniero que no era Azula justamente. Y bueno, Jorge Smichowski lo llevó en su camioneta allí, y me dijo Enrique Núñez, que ahora está viviendo en Posadas, y me dijo que iba a estar escuchando también el programa, le mandamos un saludo, que ellos fueron atrás con el papá en un Falcon hasta El Dorado y llegaron allá y tuvieron que tirar el colchón, y dice que era una cosa completamente empapada de sangre, y ese tipo de situaciones atendían aquí justamente en Andresito con los recursos que había, y los sacaban y trataban de hacer lo posible para salvar las vidas de las gentes que llegaban aquí, ¿sí? Hay gente que escucha el programa, ya mencioné algunos, Nadia Martins, me dice, Fabián, estamos escuchando el programa, Jorge Antunes, ahí del puerto también, me dice, estamos escuchando el programa, y en el medio, Margarita, me mandó un audio Negra Krausuk, y me dice... Preguntale a Margarita, dice la mamá de ella, cuando usted recién llegó, un mono que ellos tenían le mordió las balas. ¿Se acuerda de eso, mamá? Sí, me a ver, acuerdo. cuente la historia, ¿qué se acuerda? Sí, no, yo me acuerdo que vino una mamá de la Irene Krausuk, ¿viste? Porque le mordió un mono. Y bueno, le limpiamos las heridas, le pusimos los medicamentos que hay que poner para que no se infecte. Pero se sanó y se fue a la casa. Hicimos los primeros auxilios como corresponde, aunque no hay médico, pero se atiende igual. Me enseñó tanto el doctor Chenlo, viste, que siempre sabíamos lo que teníamos que hacer. Bien, Margarita, le enseñó tanto el doctor Chenlo, pero yo leí una nota por allí que dice Margarita la enfermera maestra. ¿Usted también enseñó a otra gente, Margarita? Sí, ¿cómo? Yo hice 2 cursos de enfermería, viste, pero con la gente del Dorado, yo sola no, porque tenía la autorización del doctor Liera de Iguazú, porque era director en ese momento. Y después con el doctor Chenlo, el que siempre nos ayudó mucho a dar los temas de enfermería, era el doctor Chenlo. Y después los asistentes de visitadores médicos. Pero otro médico no me quiso enseñar. Pero hay una cosa que voy a decir y que no me gusta, hasta hoy no me gusta. Cuando se recibieron todas las chicas, ¿viste? de enfermería, tenía que entregarse el título. Y estaba el doctor Albrecht. Entonces, Albrecht a mí me sacó del medio, él entregó todos los títulos de enfermería. Eso no se hace porque él no hizo ni un sacrificio, ni una charla, porque eso no se hace lo que hizo este médico, de entregar los títulos de enfermera a las chicas. A mí... y había una enfermera que aplaudió que el doctor Albrecht hizo eso. Eso tampoco no se hace, ¿viste? Porque no le fue bien. Bien, hay recuerdos como en todas las actividades, a veces que no son agradables, ¿no es cierto? Margarita, usted me decía que atendió muchos partos acá. Muchísimo. ¿Y se complicaba a veces los partos, Margarita? Mira, yo tenía una amiga obstetra del Dorado que me enseñó qué tengo que hacer para atender los partos que me vienen con dificultad. ¿Viste? ¿Qué medicamento tengo que aplicar?
la cantidad exacta, ¿viste? Porque es todo milimetrado. Y me fue bien, doy gracias a Dios que todo lo que ella me enseñó, tal cual, así lo apliqué. Y me salió bien. Bien. Todo. ¿Y cuando había alguna complicación que se sabía, ustedes lo mandaban para afuera antes? No, yo cuando se sabía que no iban a hacer por vía normal, yo llevaba a Iguazú. Ya lo derivaban para allá directamente. Sí, directamente derivaban. Nosotros no, ya no, ni médico no hacía. Bien, vamos a ir redondeando la nota, Margarita, y vamos a tener que esperarla otro día seguramente para seguir contando historias aquí de Andresito. Y le agradecemos por estar con nosotros hoy acá. Yo ya estuve varias veces charlando con usted y aprendo muchísimo todas las veces. La verdad que es un privilegio poder contar con su testimonio. Margarita, ¿a usted le gusta pintar? A mí sí me encanta pintar. Esa vocación de pintar nació conmigo. Porque yo me acuerdo, yo tenía 8, 9, 10 años, todas mis carpetas de la escuela primaria, hermosos dibujos y prolijo, todo, y con dibujo. Y después a mi mamá, como sabe, me vio que a mí me gustaba pintar, y bueno, me compraba las pinturas, porque antes era con acuarela, con otras pinturas, pero siempre hacía dibujos, ¿viste? Y siempre yo hoy tengo los cuadros, los primeros los guardé todos. Después me pidieron a mí, eso ya iba andando. Tiene cuadros hermosos, yo los vi algunos ahí en la casa. Margarita, sí. Le voy a dejar una pregunta para que usted la piense y cuando volvamos del audio que vamos a escuchar ahora, yo quiero que usted responda a eso para terminar, ¿sí? Quiero que usted nos diga qué le dejó a usted la profesión de enfermera, ¿sí? Después del audio que vamos a escuchar ahora, que es el capítulo 3 del desfile histórico alegórico que se hizo aquí en Andresito para contar parte de nuestra historia. El texto lo escribí yo, después lo grabaron Andrea Añaños y Jorge de Jesús. Jorge hizo la edición, todo el trabajo de preparar este material. Hay voces infantiles también, una es la de mi nene, de Miqueas, y la otra es de Martina y de Jazmín, dos nenitas preciosas que también nos colaboraron con esto. Hoy vamos a escuchar el capítulo 3 de esto que fue el relato histórico alegórico de Andresito. Cuando volvemos con la pregunta, Margarita. Capítulo 3. La soberanía en jaque. Por estar rodeado de montes, por las distancias, por la inmensidad de nuestra tierra, este suelo estuvo expuesto, desamparado, indefenso. Fue terreno de caza y pesca clandestina, de tala de árboles sin permiso, en fin, de explotación ilegal que amenazaba incluso su pertenencia. La Escuela 158, el Instituto René Favaloro y la Dirección de Discapacidad serán los encargados de trasladarnos a ese periodo. Miedo. Rinconcito de patria, rodeado de parques y ríos, paraíso terrenal, te descuidamos. Quedaste librado al insaciable apetito del cazador furtivo. ¿Cuándo despertamos del aciago letargo que nos mantuvo impasibles mientras el fuego extraño consumía nuestro sagrado suelo? ¿Será que nos hartó el humo negro de la pólvora o acaso el chillido ahogado del turú, ese código de caza que convocaba a la jauría y a los cómplices ante la víctima inerte? El pique que serpenteaba infinitamente la selva era testigo silencioso de la depredación y el atropello. Parecía tierra de nadie, desgranada por rostros anónimos que se deslizaban entre las sombras. El sonido de diferentes lenguas participaba de un ritual vandálico de expropiación de lo ajeno, mezclándose, confundiéndose, disputándose cada presa y defendiendo a tiros lo que no era suyo. Con cada nueva estocada al corazón del monte, crecía el riesgo latente de que se alzara sobre este suelo una bandera que no ondee sol y el cielo.
Bien, seguimos en esto que es Andresito, una historia, 1000 relatos. Estamos acá mientras en el corte vamos rememorando otras historias. Esta entrevista va a estar grabada y va a estar en las redes sociales de nuestro grupo, pero también va a ser reproducida a partir de mañana, los sábados de 19 a 20 horas, después del programa que hace Tete Kibis, justamente en las tardes del sábado, así que lo podés escuchar también. Quiero invitarte a que te vayas sumando, aportando datos, anécdotas, para que nosotros podamos ir enriqueciendo esto que es un intento de contar historias, relatos de los comienzos de Andresito. ¿Qué decía del papá de Bruno, Margarita? Te quiero hacer recordar, viste, que los primeros años que estuvimos acá, viste, estaba en la Bruno atendiendo ahí un negocio con su papá, ahí donde estaba donde él tenía. Y nosotros a veces, como en tiempo no había ambulancias ni entonces el papá de Bruno me llevaba hasta Wanda con camión. Entonces fuimos hasta allá. Yo iba con Atergopol, viste, para traer vacuna y medicamentos porque me hacía falta. Y me dejaba en Wanda, y de Wanda yo me iba con colectivo hasta El Dorado. Yo volvía, ellos me esperaban, viste, en Wanda, y ahí vine de vuelta con mis cosas hasta acá. Demasiado la gente de antes tenía demasiado buena gentileza de atendernos. Solidaridad, ¿no es cierto? Sí, yo no sé, una cosa que yo no me olvido, mira, hasta hoy, viste cómo tan amable el papá de Bruno y el papá de Bruno. Siempre nos atendía el pueblo, así como, por más que él sea intendente ahora, tienen con las mismas perspectivas. Bien, en el medio de la entrevista aquí tanto Jorge Antunes como Enrique Núñez me decían el nombre de este hombre que sufrió el accidente que contaba doña Ana María Barchuk, ¿sí? Dicen Alfredo Rieve, Margarita dice que era Dorrey, y bueno, ya vamos a ver si tenemos algún dato, por ahí alguien que está escuchando sabe si esta persona vive, si no vive, si está para contar la historia, qué lindo sería, y Enrique me decía que era un pindó que había quedado colgado en una horqueta de María Preta, y cuando fue a tumbar la María Preta el árbol se cayó y le pegó en el casco que él tenía puesto, y eso fue lo que le arrancó. Ana María me mandó el dibujito del accidente. Feo, muy feo. Imagínense, ella decía el cerebro expuesto ahí con toda la mugre y todo lo que sea. La verdad que épocas bien difíciles. Margarita, usted me decía que quería contar algo respecto a cómo fue el pasaje desde la salita hasta el hospital, y ahí hubo unos centros de salud periféricos que se cerraron. ¿Cómo fue eso? No, eso era en el año 90. Cuando no es que Arrechea, el gobernador Arrechea levantó el hospital, pero era incompleto, completamente incompleto, faltaba muchas cosas para que eso funcione. Pero Albrecht Delmos quería demasiado ir y trabajar ahí arriba en el hotel, en el hospital nuevo. No sé por qué tanta... Entonces, y cerrar la salita vieja. Pero resulta que él aspiraba a ser director de aquí de la salita y del hospital de Iguazú. Entonces tenía que buscar la forma, viste, de reventar todo. Y bueno, entonces se fue traspasó todo allá en el hospital, pero no había lugar para... la verdad que la unidad sanitaria era mucho más grande, todo organizado ya, que el hospital, que faltaba organizar mucho. Pero yo digo que para un médico te tiene que darse un poco cuenta. Viste que no tenías los desagües cloacales, salía por cualquier lado el olor y había un perfume que... Bien, bueno. ¿Y con los periféricos qué pasó, Margarita? Y cuando entonces el periférico pasó así, que él quería ser demasiado director del hospital, y él entonces Albrecht, para ser director del hospital, le puso primero al doctor Sack 3 meses. Entonces Sack a los 3 meses le pasó el cargo a Albrecht. Y cuando entró Albrecht como director, entonces él quería... entonces él cuando entró como director, pero poco tiempo estaba de director, ¿viste? Entonces él quería llevar el grupo electrógeno
las camillas de recién nacido, y ahí había camillas especiales de chicos de 5 años, ¿viste? Entonces él puso todo en una camioneta, y nosotros con el doctor Chen lo estuvimos mirando. Mirá, Margarita, desde el año 81 nosotros cuidando todo para que un día venga alguien y nos lleve todo lo que nosotros siempre estuvimos cuidando. Ahí tenés, Margarita, ¿para qué cuidar si viene alguien, se pasa de director y lleva todo? Entonces, como él estaba de director, él cerró todos los periféricos porque estaba director, él lo estaba como director, él programó y atendió, cerró, entonces él abrió todos los periféricos, Puerto Andresito, Deseado, María Soledad, Deseado, todo. Entonces consiguió 2 ambulancias, una para los periféricos y Comunidad Guaraní, sin falta, ¿viste? Entonces él tenía, y él la Comunidad Guaraní, se atendió todo eso, y después se abrió arancelamiento, cocina, porque necesitábamos más personal, ¿viste? Entonces fue Albrecht cuando consiguió todo eso, como él cerró de un día para otro todos los puestos periféricos, arancelamiento se dejó funcionar, no había cocina, la cocinera pasaron a Mucama, hizo un revuelco. Ese de clase de director nosotros queremos, no, que niegue entrar Chelo nomás de vuelta. Bien, Margarita, por cuestiones del tiempo le voy a hacer una última pregunta que le dejé hoy en el aire, ahí para que usted la pensara. ¿Qué le dejó a usted la profesión de enfermería, Margarita? Mira, yo siempre, cada vez que yo venía un accidentado o un parto, lo que sea, yo siempre me encomendaba a Dios que Él me ayude, que Él sea el que me dirija con sus manos, ¿viste? Lo que yo tengo que hacer, ¿viste? Que Él sea mi guía, ¿viste? Entonces yo digo que yo nunca actué sola, yo siempre tenía el Ser Supremo a mi lado. Entonces siempre me fue bien y entonces no me puedo quejar. Bien. Sí. Margarita, un saludo a la gente para terminar. A todas las enfermeras del hospital, a todos los médicos, al del doctor Ruiz, doctor Mendoza, doctor Albernengo, doctor Frojan, y todas las enfermeras, la doctora Liliana, y hay médicos residentes nuevos, a eso también. Un saludo especial que va a ser su día el domingo 3 de diciembre. Claro, el domingo, justamente el día. Bien, yo le di una música ahí para que él pase. Bien, sí, al final vamos a escucharla, ¿sí? Nosotros vamos a quedarnos por acá. Hoy fue nuestra tercera edición de esto que es Andresito, una historia de 1000 relatos. Queremos invitarte a sumarte. El viernes que viene, si Dios lo permite, va a estar con nosotros Carlos Medina, que fue uno de los primeros funcionarios de Prefectura de Puerto Andresito, y también nos sigue en las redes sociales Carlos Pintos, que también estuvo desde el comienzo, pero va a estar con nosotros Carlos Medina el viernes que viene, si Dios lo permite, y vamos a conocer también su relato o alguno de sus relatos. Yo quiero preguntarle del tigre, él cómo cazaron a ese tigre que le atacó a un hombre con una radio, ahí le vamos a preguntar ahí, ¿A Frank? Exactamente, ¿sí? Sí. Así que vamos a preguntarle eso, nosotros nos vamos a quedar por acá. Mañana, de 19 a 20 horas, va a estar este programa grabado. Si no lo pudiste escuchar completo, podés hacerlo mañana, y también va a estar cargado en las redes sociales del grupo. Un gusto, gracias a Dios podemos seguir con este proyecto. Queremos agradecer a todos los que aportan para eso, a Jorge y a Freddy que nos ceden este espacio también de su programación. Vamos a terminar ya por el tiempo, y si Dios quiere vamos a volver a encontrarnos el viernes próximo. Margarita nos pidió que para terminar el programa escucháramos un tema de Manolo Galván, ¿Por qué te quiero tanto? Y de esta manera nos Ese es para despedimos. todos los médicos de la salita, para que ellos vean por qué le quiero tanto. Bien, perfecto. Muchas gracias, nos vemos. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué?